Hablábamos sobre la palabra Jesús, porque para los hermanos que llegan nuevos, para los hermanos que hasta ahora están entrando con nosotros en este caminar del Señor Jesucristo, el Señor ha puesto todos los mensajes que ha puesto a nuestros hermanos pastores y a este servidor de llevar su palabra, de llevar el evangelio a toda criatura. Y lo más importante de toda esta predicación es llevar a la congregación, a los hermanos, es llevarnos, es irnos hacia el arrepentimiento conociendo quién es el verdadero Dios. Esta prédica viene debido a que nos han alienado tanto, nos han formateado el disco duro y nos han repetido siempre Dios como un ser supremo. Lo es, Dios es un ser supremo. La palabra Dios, ese título que tiene nuestro Señor Jesús, se vuelve ambigua en el sentido de que todo el mundo habla de Dios, mi Diosito, todo el mundo habla de Dios, pero en el fondo no saben quién es Dios. Y se encuentran de un momento a otro siguiendo a un Dios, al Dios que no es verdadero, ¿cierto? Entonces, por esa razón, este mensaje es para que las personas entiendan y entendamos que solamente en ese nombre hay salvación, que solamente en ese nombre, en el nombre del Señor Jesús, el nombre Jesús, en ese nombre hay libertad, en ese nombre hay salvación, hay sanidad, hay perdón de pecados, en ese nombre hay vida eterna. Solo en ese nombre. Por esa razón nosotros debemos, ¿cómo se dice cuando uno coge el celular y lo vuelve a resetear? Muchas gracias. Toca resetear el disco duro y vamos a formatearlo desde las Escrituras, porque el Señor Jesucristo nos lo manda así. Por eso hemos venido trabajando y la misma Escritura mostrándonos cuál es ese nombre, por medio de todas las citas que el Señor Jesús nos dejó en su divina palabra, cuál es ese nombre que nosotros ya debemos formatear para quitar la palabra Dios, para no confundir a ese Dios poderoso que su nombre es Jesús con los dioses del mundo, con los dioses que existen y con los dioses que se ha inventado la religión. Por esa razón, Él nos dio un nombre. Les decía a ustedes que en Isaías 52, 6, 8, Él nos dijo: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Allá el Señor Jesús nos dijo que Él iba a estar presente, y por toda esa causa, ¿cuál causa? Nuestra rebeldía, por las causas de que nosotros no obedecemos, por tantas cosas, por el pecado, el Señor por esa causa vino, porque nos ama tanto que Él se despoja del lugar donde está y se viene y se hace hombre, ya para vivir como hombre y enseñarnos que Él, siendo hombre, nunca pecó, jamás pecó, y nos quiere enseñar a nosotros que para llegar a sus pies debemos seguirlo e imitarlo. Por eso Él se bajó, y para que no fuese confundido con ningún otro Dios que inventa el hombre, nos dio un nombre muy poderoso, un nombre hermoso, un nombre precioso. Su nombre es Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el Cristo, porque la palabra, Él dijo que iba a venir el Mesías. La palabra Mesías significa Cristo, ¿sí? El ungido, el Salvador. El nombre de Jesús significa Dios es salvación. Viene del hebreo Joshua, también Jehoshua, que esa palabra viene de una raíz hebrea que se llama Yasha, que significa, mire todo lo que les decía a ustedes, lo que significa ese nombre tan hermoso, el Señor Jesús. Vea todos los significados que tiene ese nombre: liberar, socorrer, amparar, ayudar, conservar, dar, defender, favorecer, guardador, guardar, libertador,
librar, rescatar, salvación, salvador, salvar, socorro, vengar, victoria. Todo eso significa Jesús. Pero el significado más bonito es Dios es salvación. Por eso ese nombre es tan importante en nuestras vidas. Por eso debemos cambiar ya nuestra mente. La palabra Dios, porque yo a veces cuando envío mensajes a familiares, a amigos, siempre me escriben Dios te bendiga. Y he notado la resistencia de la gente cuando yo les escribo muchas gracias. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el Dios verdadero, te bendiga. Y hay un poco de grillos ahí, puro silencio. No dicen amén, no dicen nada, porque como quien dice, no, yo no escribo nada porque ese señor está muy equivocado. Porque todavía tenemos el miedo a salirnos de eso que nos enseñaron, pero también no nos ponemos en la tarea de ahondar, de meternos, de buscar en las Escrituras que Jesucristo es el Dios verdadero. Por eso es muy importante su nombre. Su nombre, por causa de ese nombre, es que vamos a tener muchos problemas. Por causa de ese nombre es que va a venir mucha tribulación. Es por ese nombre. Y la tribulación, y el que por allá que le están enseñando a las personas que los cristianos, en primer lugar no somos cristianos, seguimos al Señor Jesús, que es diferente. Dice que no vamos a pasar por ninguna tribulación, o sea que no vamos a pasar por ningún problema. Que el Señor va a venir, nos va a llevar y nosotros vamos a irnos, sí, así sin problemitas. No. Por el solo hecho de usted, hermana y mi hermano, de pronunciar ese nombre, de invocar ese nombre, ya va a ser tribulado. Porque aquella persona que por estar nombrando al Señor Jesús no tiene problemas, me explico mejor. Aquella persona que anda sin problemas y piensa que todo está bien, por eso decimos Dios, para evitarnos problemas, pues déjeme decirle que va por el mal camino. Porque cuando usted se dé cuenta que tiene problemas con su familia, cuando usted se dé cuenta que lo rechazan por ese nombre, entonces usted va en el buen camino. Porque si usted ve que no le pasa eso, entonces pregúntese, ¿voy en el camino correcto? ¿O estoy en el camino equivocado? ¿Estoy siguiendo otro Dios? Porque la gente no es inmuta cuando yo hablo de Dios. Todo el mundo la pasa chévere y la pasamos rico y me aceptan. Cambie ese nombre de Dios por el nombre de Jesús, que es verdadero, y verá que va a empezar a sentir su tribulación y sus problemas. De lo contrario, siga en coche, no cambie el nombre, siga en Dios. Pero déjeme decirle que si usted no invoca ese nombre, no será salvo. Así dice la Escritura y así lo dice nuestro Señor Jesús, el Dios Todopoderoso. Tengo una persona que me manda citas y probándome cada momento porque aparece el padre y el hijo. Entonces el papá le dijo al hijo y entonces el hijo se le arregló al papá y me manda todas las citas porque y yo le escribo en el original, le mando el original que ahí dice que Jesús es el Padre, y al término yo le digo, porque lleva meses en eso, y le escribo abajo, mi hermano, si usted no confiesa que Jesús es Dios, no será salvo. Dice, eso ya lo sé. Claro, todo aquella persona que anda en esta doctrina diabólica llamada Trinidad, porque eso es diabólico, eso no es del Señor, eso es de Satanás. Esa doctrina cancela al Señor Jesús como creador. Esa doctrina le enseña a la gente a decir que Dios Padre es la primera persona, que Jesús, Hijo es la segunda persona y que el Espíritu Santo es tercera persona Dios. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso ellos dicen que Jesús es Dios. Claro, y se libran con eso, pero no.
cuando usted le escribe a esas personas, el Señor Jesús, el Todopoderoso, el Padre Eterno te bendiga, no hay respuesta. Porque inmediatamente están negando al Señor Jesús. Por esa razón, tenemos nosotros, a los que el Señor, por su gracia, por su misericordia, nos está dando la revelación de su nombre, debemos predicarlo, debemos tenerlo en nuestros labios a todo momento, invocar su nombre, dice la palabra del Señor Jesús. Amén. Entonces, seguimos. Lo invito a la hermana que no estuvo en la prédica pasada, en la voluntad del Señor Jesús. Esta semana salen las 2 prédicas para que puedas llevar un hilo conductor de lo que estamos hablando. Amén. Nos vamos para Efesios 5, que Efesios no tiene 15. Efesios 5, 15-20, la palabra del Señor dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ya sabemos que la palabra necio significa una persona rebelde, una persona sin sesos, dice el Señor. ¿Sí? Sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Mire que el Señor es tan hermoso que en medio de esta pandemia nos ha dado una cantidad de tiempo y la mayoría de nosotros no hemos sabido aprovecharlo. No hemos sabido aprovecharlo porque a veces pensamos que aprovechar el tiempo es, en el caso mío, montar más repertorio, estar más presto a montar canciones, estudiar la trompeta. Sí, hay que hacerlo. Claro, es mi trabajo. Desempeñarme en cada trabajo, en lo que cada persona está desempeñando, desarrollarlo, practicarlo, porque tiene que ejercerlo con calidad como para el Señor Jesús. Pero ese no perder el tiempo es que nosotros no estamos estudiando la palabra. Eso sí es perder el tiempo. Porque si vamos a ver, yo me puedo como trompetista convertir en esta cuarentena, aprovechar todo este tiempo libre, sin trabajo, y convertirme en el mejor trompetista del mundo. ¿Aproveché el tiempo? Me muero. ¿Pero a dónde me voy sin Dios, sin el Señor Jesús? ¿Para dónde me voy? Aproveché mi tiempo. Tengo que tener un equilibrio en mi vida. Ese equilibrio me lo da el Señor Jesucristo por medio de su palabra. Si yo no estoy en la palabra del Señor, no la estoy practicando, no la estoy estudiando, no la estoy llevando a los demás como Él me manda, dice la palabra de Dios que ando como necio, estoy desaprovechando el tiempo. Él me dice, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sin sesos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jesús, abajo lo va a decir. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mire que yo me he puesto a pensar la mayoría de las veces que nosotros nos reunimos, a veces en los parques, sí la pasamos muy chévere, comemos carnecita, choricitos, mazorquitas, pero la verdad, yo, Luis Eduardo Fur, me culpo, porque no nos reunimos a hacer cantos, a alabar al Señor, cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Qué rico poder tener un momento de esos. Por eso es la congregación, por eso es muy importante la congregación. Es tan importante la congregación que hicimos también hoy como congregación online, cantamos al Señor alabanzas, y si el Señor nos lo permite al final del mensaje también lo vamos a hacer, si es su santa voluntad. Dando siempre gracias por todo, por algunas cosas,
por algunas cosas? No. Dice el Señor Jesús, dando siempre gracias por todo, por todo, por todo. Cualquier cosita, por todo. Porque es que a veces damos gracias cuando nos va bien. Por ejemplo, damos gracias siempre cuando nos va bien. Nos hemos puesto en la tarea cuando usted está enfermo, cuando está así preocupado, cuando tiene complicaciones, crisis en familia, sus hijos, su esposa, amigos. ¿Usted le da gracias al Señor por eso? No, nosotros no damos gracias por eso. Y la palabra dice, en todo. Entonces dice, dando siempre gracias por todo, dice aquí en esta traducción, al Dios y Padre. ¿Sí ve que hay dos? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Por eso el nombre de Jesús no es Dios, no es el Dios verdadero. No, la palabra de Dios nos enseña y al final, la cita que cierra va a decir que Él es el creador. Entonces dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Claro, ahí se ven dos, porque en la traducción, vuelvo y le repito, no me cansaré de repetir a la gente, han traducido del original que es el hebreo y el griego, lo han traducido al inglés, fue la primera traducción que se hizo, y nosotros al español se tradujo del inglés al español, y entre cada traducción hay errores. Y obviamente, como nos enseñó una vez en una cita bíblica el pastor Luis Alberto, la pluma mentirosa de los escribas y fariseos, la pluma mentirosa, han escrito una cantidad de mentiras, ¿cierto? Pero como nadie se puede burlar de nuestro Señor Jesucristo, Él es tan hermoso que aún con la escritura que manejemos, tenga errores de hombres, Él se revela a nosotros por medio de esa escritura. Él es hermoso porque para el Señor Jesús no hay nada imposible. Amén. Entonces, por esa razón aquí dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle, mi hermana y mi hermano, que la traducción dice, dando gracias en todo, la verdadera, en el original dice, en el nombre del Señor, yo, Jesús Cristo, el Dios y Padre. ¿Cómo le va? ¿Cómo nos queda el ojo ahí? Es totalmente diferente. El Señor, yo, Jesús Cristo, el Dios y Padre. Así está escrito en el original. Entonces, cada vez que usted se encuentre en las Escrituras, una cita que le hagan ver que hay dos, ore, diga, Señor Jesús, perdona al que escribió esto, porque tú me has revelado, Señor, hermoso Señor, que tú eres el Dios verdadero. No hay otro Dios. Tu nombre es Jesús. Entonces, dando gracias siempre por todo al Señor yo, Jesús, Cristo, el Dios y Padre. O sea, tenemos que darle gracias siempre en ese nombre. A ese nombre debemos agradecerle. Porque cuando yo digo gracias Dios, puede ser el Dios de los musulmanes, que no es Jesús. Puede ser el Dios de los católicos, que no es Jesús. Puede ser el Dios de los cristianos evangélicos, de la mayoría, no es Jesús, es otro. ¿Ve? Por eso es importante el nombre. Por eso es tan importante decir siempre, mire, a veces nosotros como predicadores cometemos ese error. La escritura es tan hermosa que dice, Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. De hecho, el Señor Jesús allá en Deuteronomio dice, el Señor Jesús allá en Apocalipsis dice 1:8, yo soy el principio y el fin, el Todopoderoso. O sea, Él siempre ha existido, no conocíamos su nombre, pero por aquella causa, Isaías 52, en ese día van a saber mi nombre, ya sabemos el nombre de Él. Por eso, cuando yo lea la Escritura y aparezca la palabra de Dios, yo divinamente puedo decir Jesús, porque el Señor Jesús dice que Él es el mismo ayer. Así dice la Escritura, Jesús Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado, su nombre no ha cambiado. Lo que pasa es que no se conocía
pero a Él le plació que nosotros conociésemos su nombre. Y por esa razón podemos cambiar ya nosotros como predicadores, decir, nuestro Señor Jesús, Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Ese título, yo soy, acuérdense ya que en Éxodo el Señor, Moisés le dice al Señor Jesús, Señor, y si me preguntan quién me mandó, ¿qué les digo? Dígale, yo soy, me ha enviado. El gran, o sea, yo soy, el yo soy. Por eso aquí fácilmente yo puedo decir, ved ahora que yo soy, o sea, ¿y es quién está hablando? El Señor Jesús, el que le dijo a Moisés, vaya, dígale que yo soy. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No le dé miedo decirlo, no le dé miedo expresarlo, porque es bíblico. El Señor Jesús lo dijo, porque Él fue quien inspiró la Escritura por medio de su Santo Espíritu, porque la Escritura dice que Jesucristo es el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:17 dice eso. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y acordémonos que la definición de Jesús es libertad también. Hermoso, ¿no? La palabra va amarrada totalmente toda, porque es un solo Dios. Entonces yo insisto, nuestro Señor hace que por medio de este servidor insistamos en su nombre, porque es muy importante, porque van a haber muchos cambios, todo lo que va a venir, así podemos entender bien Mateo 24, los tiempos antes del fin. Todas esas cosas las vamos a entender, y es por causa de ese nombre. Es por ese nombre, por el nombre, no por decir Dios, es por el nombre, porque este señor Francisco, que se hace llamar Papa, yo no sé Papa de quién, pero porque ni hijos tiene, entonces, bueno, yo no sé. Entonces, sencillamente ha hecho y ha reunido a todas las religiones del mundo, a todas. ¿Y sabe qué es lo que los une a ellos? La palabra Dios. Esa palabra es la que los une a todos, porque ellos dicen que Dios es uno solo, y entonces uno le llama Alá, el otro le llama, solamente lo deja en Padre Eterno, el otro llama Omnipotente, el otro, todos le ponen los títulos, que esos títulos son de Jesús, y se los están usurpando, se los están robando por anular. ¿Sabe quién separa todas esas religiones? ¿Sabe qué nombre separa a todas esas religiones? La palabra Jesús. Ponga la palabra Jesús en medio de esa reunión ecuménica de todas las religiones del mundo, y usted, este servidor, diga en medio de esa reunión de todos esos líderes religiosos, diga, solo hay un Dios, su nombre es Jesús, los dioses de ustedes son falsos, solo hay un Dios. ¿Sabe qué le pasa a este calvito? Le arrancan la cabeza, y se cumple la Escritura, que por causa de su nombre me van a matar. ¿Te está dispuesto a eso? ¿O va a seguir diciendo Dios, 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 Dios? Nos toca empezar a hablar el lenguaje de nuestro Señor Jesús. Por eso la palabra dice, si usted está en Cristo, ande como Él anduvo. Entonces, ¿qué estuvo haciendo el Señor Jesús? Hablando la verdad. Hablando de que tenemos que salir del pecado. Hablando palabras de vida eterna. Y para eso, lo primero que tengo que hacer es pronunciar su nombre. El Señor Jesús dijo. Y así me evito problemas yo de decir palabras de hombres. En cambio, si yo pronuncio su nombre,
apoyando su palabra, las cosas van a ser más fáciles para todo el mundo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar dando gracias al Señor Jesús por todo. Al Señor. Dice, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Padre, dice la Escritura. Siempre dando gracias. Siempre, en todo, en todo. Ya vamos a cambiar esas palabras soeces que tenemos, que de todas maneras la palabra del Señor Jesús dice que ninguna palabra corrompida salga de su boca. Y si usted está ahí arreglando su motor o está arreglando manda un martillazo en la madera y ¡pum! Ya no caen más malas palabras. Uno tiene que decir, Señor, gracias Señor Jesús. Suena loco, ¿verdad? Yo pienso que hasta sanidad hay en ese nombre de una vez. Porque tenemos que tener la confianza en nuestro Padre. Amén. Colosenses 3:17. No, desde el 5. Colosenses 3, versículo 5 al 17, para culminar en ese 17, que el Señor Jesús, debemos dar gracias al Señor Jesús, a ese nombre. Y ahí hay otra traducción que hay que mejorar porque hace que se ve que hay otro, pero la Escritura me muestra en el original que está hablando desde el Señor Jesús. Amén. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios, nuestro Señor Jesús, viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Mire cómo es la palabra hermosa. Ese nombre. Y nos recuerda por la causa que Él vino. Vestidos pues como escogidos del Señor Jesús, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hagámoslo nosotros. Hagámoslo nosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz del Señor Jesús gobierne en nuestros corazones, y a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vuelve, Señor. Nos está recordando que tenemos que ser agradecidos. Más en estos tiempos de crisis tan difícil para mucha gente en el mundo y para todos mis hermanas y hermanos que me están escuchando. Aún para este servidor ha sido difícil. No es fácil estar encerrado, no es fácil tener esa máscara, no es fácil ser llevados como borregos, no es fácil que le digan a usted se tiene que vacunar, si no, no puede entrar a ese centro comercial, usted tiene que vacunar, si no, no puede trabajar, usted no, etcétera, va a ser excluido. Y mire cómo el Señor nos está mostrando para que se vaya a ir cumpliendo su palabra cuando en Apocalipsis dice que les van a poner una marca en la mano y una en la frente para que usted no pueda ni comprar ni vender, porque el que no tenga marca no puede comprar ni vender. Ya están preparando a la gente para esas cosas y nosotros no nos damos cuenta. Párese usted en un mall, párese al parado de un bus y todo el mundo con esas cosas ahí como esclavos. Toda esa situación
que hemos estado viviendo, usted le da gracias al Señor. ¿Pero por qué le voy a dar gracias si no la estoy pasando bien? Cuando tú sabes que el Señor Jesús es bueno, que Él nunca se equivoca, que Él es siempre bueno, que su misericordia es para siempre, que para siempre es su misericordia y que sus misericordias son nuevas cada día, entonces usted se deja en Él. Usted se deja en Él. Porque todo eso es pasajero. Todo lo que estamos viviendo va a quedar aquí. Lo verdadero es en la presencia de Él. Apunte en su corazón, su mente en ese nombre, porque en ese nombre es que vas a ser salvo. Amén. Entonces dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor. ¿Cuál Señor? Habla la Escritura que es el Señor. El Señor Jesús. E himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, todo lo que usted haga y yo haga, sea de palabra, sea o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Es en el nombre, en ese nombre yo tengo que dejar la ira. En ese nombre no puedo mentir más, en ese nombre tengo que ser renovado, en ese nombre tengo que dejar el enojo, por ese nombre la malicia, por ese nombre tengo que quitar la blasfemia, por ese nombre tengo que quitar las palabras deshonestas de mi boca. Ahí lo dice la Escritura, lo está diciendo. Es por ese nombre, o sea, todo lo que yo haga, tengo que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Ahí lo dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo. No está diciendo algunas cosas sí, estas no. Todo lo que usted haga, sea de palabra o sea de hecho, tiene que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Usted cuando se levanta por la mañana, ¿le da gracias al Señor Jesús cuando abre sus ojos? Señor Jesús, gracias. Hoy también abrí mis ojos. Gracias por darme una oportunidad de enmendar mis errores. Señor Jesús, en tu nombre me voy a levantar porque solamente tú me permites que yo pueda caminar. Son oraciones que la misma palabra nos ayuda a hacer cuando yo entiendo que tengo que darle gracias por todo al Señor Jesús. ¿Amén? Dando gracias, dice ahí, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si ve que hay otro, y no, usted va a la Escritura y dice, por nombre del Señor Jesús, gracias el Dios Padre a causa de Él mismo. O sea, a causa de Él mismo, o sea, que Él mismo es el Padre. Amén. Siempre, algún día, yo siempre he dicho a mi pastor Luis Alberto, a mí me aclaró muchas cosas, porque yo era uno de los que también dudaba cuando leía, yo me confundía, decía, pero es que ahí dice que está el papá. Y entonces el pastor Luis Alberto una vez puso aquí en esta pantalla grande atrás con un computador y el Señor le puso en su corazón y nos desmenuzó bien cómo manejar ese app donde está la Biblia en griego, en el original. Y cuando yo estoy preparando la prédica y me encuentro con estas palabras así, ¡pum!, me duele el corazón. No sé. Y entonces, ¿sabes qué me toca? Me toca parar, entrar en el computador y buscar, porque ya en mi corazón el Señor me pone, hágalo, y porque ya no siento paz al leer eso. Y cuando me doy cuenta, dice el Señor, yo, Jesús Cristo, el Padre. Y digo, wow, Señor, gracias. Gracias por haber usado al pastor Luis Alberto para que me aclarara eso a mí. Yo hablo por mí. Yo sé que le aclaraba a mucha gente, pero yo hablo por mí. Y es que
le pido al pastor un día en un estudio bíblico que hagamos eso con los pastores, de utilizar los medios que tenemos y de buscar todas las citas donde aparecen dos y tener la claridad, porque eso le da mucha claridad a las personas y se olvidan del Dios y se olvidan del título que tiene Jesús de Dios y le dan más importancia al nombre. Le damos, dijo el otro. Amén. Entonces es muy importante eso. Seguimos, dice aquí, segunda de Timoteo 2:19. Dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Ya sabemos que estamos hablando de Jesús. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. ¿Cuál nombre, mi hermana y mi hermano? El Señor Jesús. Ahí atrás dice, el sólido fundamento de Dios permanece firme. La Escritura me ha enseñado, y hay paz en nosotros, ya tiene que haber paz en eso, que el Dios que está hablando ahí es Jesús, no hay otro. ¿Sí? ¿Me puede leer voy a leer la Reina Valera, ¿cierto? Estamos en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, vea cómo es de hermoso el Señor, porque hay unas escrituras, 2 de Timoteo 2:19, ¿cierto? Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, el nombre de el Señor Jesús. El nombre de Cristo. ¿Quién es el Cristo? El Salvador, el que dijo, Cristo significa Mesías, el que iba a venir, el ungido, el Salvador. O sea, estamos hablando de la misma persona. Su nombre es Jesús. Amén. Entonces dice que si yo estoy invocando el nombre de mi Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, el Cristo, ¿yo qué tengo que hacer? Hay varias condiciones que el Señor también me pone. No me ponga a decir el nombre ahí por decirlo, en vano. No, Señor. Dice que si usted va a nombrar a ese nombre tan importante y tan poderoso, en ese nombre que usted va a ser salvo, tiene que apartarse de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? ¿Quién me dice por allá, León? ¡Pum! ¿Qué es iniquidad? Que por ahí el pastor nos explicó, el pastor Luis Alberto. ¿Quién me dice? Por favor. Por favor. ¿Quién me dice qué es iniquidad? Una sola palabrita. Pecado. Ya. Es sin ley. Muchas gracias. Hicieron bien la tarea, pastor Luis Alberto. Dice así. Sin leyes en pecado. Dice que se aparte del pecado. Que vuelva a la ley el que está sin ley. Todo el que mencione el nombre del Señor Jesús. Vea la importancia del nombre. Vea la importancia del Señor Jesús. Invocar su nombre. Dice 1 Corintios 1:10. Acordémonos que en la prédica pasada el Señor Jesús nos dejó un mandamiento, en los mandamientos en Éxodo 27. ¿Se acuerda que dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano? ¿Cuál es el nombre del Señor tu Dios, Martínez chiquito? ¿Cuál es el nombre de tu Dios? Del Señor tu Dios. El Señor Jesús. Muy bien, muy bien. Muy bien. Danielito Martínez, que aquí me acompaña en la casa. Me mira así, asustado, como que no le va a poner 0. Me dice, el Señor Jesús. Y se sacó 10 sobre 10. Muy bien. Dice
que no tomaré el nombre de mi Señor Jesús, que es mi Dios, en vano, porque Jesús no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Yo puedo decir eso que está ahí, no estoy cambiando la escritura, no la estoy cambiando, porque el Señor que nombran ahí es Jesús. Amén. Entonces, seguimos allá en Primera de Corintios 1:10, dice: os ruego, hermanos, por el nombre es muy importante, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y es muy importante, siempre nombran Señor Jesucristo, para hacer énfasis que Él es el Salvador, que no hay dos Salvadores, que hay uno. Solo hay un Señor y solo un Salvador. Su nombre es Jesús. Que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre nosotros. Mire, tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo en esto. En esto tenemos que ponernos de acuerdo. Nótese que las personas que se han ido de la congregación, sí, dígame por favor. ¿Aló? Pastor, disculpe que me interrumpa. ¿Qué es poner el nombre de nuestro Señor Jesús en vano? Que me están preguntando acá. Muchas gracias. Allá atrás, cuando estábamos leyendo en Timoteo, que dice que no obstante el sólido fundamento de nuestro Señor Jesús permanece firme, teniendo este sello, que el Señor nos conoce a los que son suyos, ¿cierto? Entonces, resulta, mi hermana, que dice el Señor que yo tengo que apartarme de la iniquidad, del pecado. Cuando yo no me aparto del pecado y nombro a Jesús y tengo a Jesús y me la doy de Jesucristo y de las cosas que el Señor me enseña, entonces estoy nombrando su nombre en vano, o sea, para nada lo estoy usando, ¿cierto? La palabra me dice, porque el Señor no me va a tener por inocente si yo cojo ese nombre y estoy pecando y estoy en iniquidad y estoy fuera de la ley y entonces, y lo nombro, estoy utilizando ese nombre en vano. ¿Me hago entender? O sea, para nada lo estoy usando. Entonces, dice la Escritura en Levítico 19, que viene lo mismo, que es algo muy similar, y es Levítico 19, 12, que dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Señor. O sea, el Señor me centra en que al jurar, al hablar en ese nombre, y no trasciendo, no cambio, lo estoy usando en vano. Nada, no sirve para nada. Es como estar echando piedras en un costal roto. Entonces usted lo ponen a limpiar un lote donde hay una cantidad de piedras, tienes que sacarle y se consigue un costal con un roto así de grande y usted empieza a echar las piedras y las piedras salen de largo, de nada sirve. Es en vano lo que está haciendo. Entonces lo mismo, si tú, el Señor por eso me pone ya en la ley, me coloca que no debo tomar su nombre en vano, para nada, porque voy a ser castigado por eso. Amén. ¿Sí quedó claro, mi hermana? Entonces, me dice, os ruego, hermanos, 1 Corintios 1:10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre nosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Dónde nos podemos unir en un mismo sentido y en un mismo parecer? Ahí lo dice la Escritura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nótese que la mayoría de las personas que se han ido de la congregación es porque no se ha puesto de acuerdo con la palabra de Dios, en el sentido de que piensa que Jesús es una segunda persona, que Jesús no es Dios. Por eso no se pueden poner de acuerdo. Pero nosotros, ya teniendo esa revelación,
Con mayor razón debemos ponernos de acuerdo y que no hayan divisiones entre nosotros. Con mayor razón. Dice la palabra, sino que estemos enteramente unidos en un mismo sentir. En un mismo sentir. En un mismo sentir. Y en un mismo parecer. Porque solamente por medio de Cristo estamos unidos. Por eso nosotros estamos muy congregados acá. ¿Por qué? Por su nombre. Él es el que nos reúne. Mateo 10, 16. Vámonos a Mateo 10, 16. Mateo 10, 16 al 33. Vamos a leer casi hasta el 39. Porque ya aparece por causa de mí, por causa de mi nombre, por causa de mí. Cada rato lo nombra a Él, por esa causa. Así que ubiquémonos un poquitico. Dice el Señor, Él es el Señor Jesús. Dice el Señor Jesús que Él nos va a enviar como a ovejas en medio de lobos. El Señor sabe que por su nombre vamos a ser como ovejitas en medio de un poco de lobos hambrientos que nos quieren tragar y dejarnos sin lana. Entonces dice así: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como la serpiente y sencillos como las palomas. El Señor hace un símil o comparación con ese animal. Entonces, la serpiente no es un animal, si usted se pone a estudiar cómo operan las serpientes para cazar y todo eso, ellas son muy prudentes. Ella no ve la presa y dice, oye, ahí está, y ¡brum!, y se manda de una vez. Ella empieza con una prudencia, da la vuelta, no hace ruido, es muy prudente. Señor ratón, vengo a comérmelo. Y le da la vuelta, pero es muy prudente. Y sencillos como palomas, dice el Señor. Usted no ha visto, esas palomitas son muy nobles. Esas palomitas nunca lo van a atacar a usted, como a otros pájaros que lo cogen a usted a picotazos. Las palomas son muy nobles. Entonces el Señor nos hace un símil y comparación. ¿Sí? ¿Para qué nos hace ese símil y comparación? Para que tengamos precaución, pero que también seamos unas personas muy nobles. ¿En qué sentido? Para guardarnos de los hombres, porque nos van a entregar a los concilios. ¿Qué es un concilio? Un concilio es donde las personas, valga la redundancia, se sientan a conciliar. ¿Y qué es conciliar? Es una reunión de unas personas que no se han puesto de acuerdo y se reúnen para ponerse de acuerdo. ¿Ok? Eso se llama concilio. Por eso en ese concilio de Nicea, por allá en el año 325, se reunieron todas estas personas porque no entendían quién era el Padre, quién era el Hijo y quién era el Espíritu Santo. Y en ese concilio tomaron la decisión de que eso se llamaba Trinidad y le rayaron el disco a todo el mundo. En ese concilio dijeron que había que adorar a la Virgen y al niño. En ese concilio salió la Navidad. O sea, ¿sí? A veces los concilios son muy difíciles. A nosotros, a mi esposa y a mí, cuando nos congregábamos en un sitio aquí en los Emiratos, aquí en Dubái, que se llama Jebel Ali, ese barrio se llama Jebel Ali. Ese barrio, teníamos allá, nos rentaba una iglesia, nos rentaba un salón para que nosotros nos congregáramos. Y al pastor general de ese grupo, de ese edificio, le llegó a oídos que nosotros predicamos que Jesús es el Todopoderoso. Y nos llevaron a mi esposa y a mí a concilio, se reunieron varios pastores y nos echaron de allá. Porque Lucas, tan locos, nos sacaron. Porque de todas maneras el Señor era para que su nombre fuera glorificado. Quizás es porque el Señor nos usaba para decirle a esa gente que están equivocados, que el Señor Jesús, yo sé que alguno de ellos por ahí el Señor lo va a usar para que comience a estudiar quién es Jesús. Lo que quiero decir es que en esa reunión, en ese concilio, se reunieron y nos sacaron y nos echaron de ese lugar. Nos dieron un mes libre de espera para salir de ese lugar,
por predicar que Jesús es Dios. Entonces dice aquí, y guardaos de los hombres. Pero quiero manifestarles que yo sentí mucha alegría. Tenía tristeza porque pues uno se habitúa a un lugar y la gente y que, etcétera. Pero tenía una paz y una tranquilidad porque me di cuenta que la palabra se estaba cumpliendo en nosotros. Que ahí la palabra dice que nos van a echar en concilios y yo ya pasé por esa prueba. Como muchos de nosotros va a tener que pasar. Se los garantizo, mi hermana y mi hermano. Dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Gloria al Señor que no nos dieron palo. Nos sacaron. Porque la palabra de Dios dice que Él no nos va a poner una prueba que nosotros no podamos soportar. Y que junto con la prueba va a dar la salida, dice la Escritura, ¿cierto? Dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados, lean bien ahí, ¿por causa de quién? Dice, por causa de mí. Ese de mí tiene un nombre. ¿Cuál? Jesús. Entonces yo puedo decir, y serán llevados por causa del nombre de Jesús. Porque el que está hablando ahí es Jesús y está diciendo que por causa de Él, ¿quién es Él? Jesús. Dice que seremos llevados por causa de Él para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ese Espíritu de vuestro Padre, lo invito a que vaya al original, es yo Padre. Amén. El hermano entregará a la muerte, viene aquí, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos. ¿De quiénes? Todos. ¿Por causa de quién? Mi nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Será salvo. Al que persevere. Oremos siempre al Señor. Señor, ayúdanos para perseverar en esta tribulación, porque tú dices que van a venir momentos donde nos van a entregar. Quizás yo muera hoy o muera mañana y no pase nada de estas cosas todavía para mi vida, porque no sabemos cuándo viene el Señor Jesús. Quizás el Señor me tenga más tiempo, a ti o a mí, y tengamos que pasar, y ya nosotros tenemos esta palabra hermosa que nos ha anunciado que tenemos que perseverar hasta el fin para poder ser salvos. 26. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Esto estuvo oculto. ¿Cuántos años yo me paraba aquí en este púlpito y decía, nosotros somos trinitarios? Y qué vergüenza, Señor Jesús. Y le doy la honra y la gloria a mi Padre, porque a Él le plació revelar su nombre a nosotros. Y ahí estuvo, y ahí estaba oculto, por años ha estado oculto eso. Pero nadie se puede burlar del Señor, porque el Señor dice que todo se va a saber. Lo que os digo, 27, en tinieblas decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Todavía hay hermanas y hermanos que, para no contrariar al jefe, para no contrariar a la gente de la compañía donde está, etcétera, etcétera, no están proclamando ni siquiera desde el escritorio donde trabajan el nombre de Jesús. Nos da miedo.
Y dice el Señor que no les temamos a los que matan el cuerpo. Sí, a mí me pueden matar, a ti te pueden matar por decir que Jesús es Dios. Pero no te pueden matar tu alma, que es la que va al infierno o a la presencia de Dios. ¿Me hago entender? Entonces, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede hacer eso en tu vida y en mi vida? Tiene un nombre. Su nombre es Jesús, el Cristo, Jesús Cristo. Amén. Amén. Pues dice 29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin nuestro Padre. Pues aún nuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese, ojo aquí que aquí hay un trabalengua bien bonito y es donde viene la confusión. Pero quiero que se concentre bien en las palabras que están allí. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante del Padre yo que está en los cielos. Así dice el original. Porque ahí dice delante de mí Padre que está en los cielos y hacen ver que hay 2. Pero el original dice te confesaré delante del Padre yo que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré del Padre yo que está en los cielos. ¿Qué es el mismo que bajó? ¿Qué es el mismo que bajó? El mismo que bajó fue el Padre, eso está escrito. Él no bajó otro. Él dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. Yo mismo que hablo estaré presente. Isaías 35, 4 dice eso. Isaías 34, 5 dice, yo mismo que hablo estaré presente. Él no mandó a otro. Por eso él habla así. Por eso los judíos, por eso los fariseos lo mataron. ¿Por qué? Porque es que él les decía, yo soy el Padre. Y cuando decía el Hijo de Dios, ellos entendían que el Hijo de Dios es el Padre. Y por eso lo querían matar, porque él decía que usted siendo hombre se hace Dios. Entonces, es muy importante, si usted niega, ¿a quién niega? ¿A quién niega? Está diciendo la Escritura. Solo un nombre está ahí, que me está diciendo que si yo lo niego. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Si usted niega a Jesús, Él te va a negar. Te va a negar. Y si tú lo confiesas, Él te va a recibir. Porque dice, cualquiera que me confiese delante de los hombres, confesar es decir su nombre. Amén. 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué serán los de mi casa mis enemigos? Por Jesús. Usted no lo está viviendo, mi hermana y mi hermano. Yo lo vivo en carne propia. Lo vivo en carne propia. Mi familia, mi sangre, me dice engreído, me dice falso profeta, me dice falso pastor, mentiroso. Todo por causa del Señor Jesús. Mi familia. Y ahí está cumpliéndose la palabra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El Señor no está diciendo que usted no ame a su papá ni que no ame a su mamá. No.
Está diciendo que el que ame más. ¿A quién tengo que amar más yo? Al Señor Jesús. Mi papá y mi mamá no me van a dar la salvación. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No quiere decir que usted se vaya a crucificar allá y que le den látigos. No, está hablando de una manera espiritual. Tomar la cruz es, me voy a meter en problemas serios por causa del nombre del Señor Jesús. Tomar esa cruz es dejar todo porque van a haber problemas en mi vida por causa del nombre del Señor. El que haya su vida, él lo explica más abajito, lo explica mejor el Señor Jesús que yo. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa del Señor Jesús, la hallará. Ahí dice por causa de mí, el que está hablando es Jesús. Y como yo le estoy hablando a ustedes, entonces dice, el que pierde su vida por causa del Señor Jesús, la hallará. Eso significa vida eterna. Amén. ¿Puede leer un momentito Juan 12:25, por favor? Déjame ver si la tengo acá. Juan 12:25. Esa es la misma concordancia, pero más explicada. Vamos a Juan 12:25, por favor. El libro de Juan 12:25. Uy, ay, ay. Tengo que alargar rápido porque todavía me falta bastante. No, mentira, ya vamos a terminar, no se preocupen. Juan 12:25. Juan 12:25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, yo Padre le honrará. Amén. Seguimos. Muchas gracias, mi hermano. Gracias, esposa mía. Romanos, rapidísimo, Mateo 24:9. Mateo 24. Pastor. Señora. Buenos días, pastor. Muy buena. Ahí cuando en la palabra el Señor dice que si aborreces tu vida, ¿cómo nos podría explicar a mí el pastor? ¿Qué quiere decir eso, aborrecer la vida? O sea, ¿qué es? Aborrecer es amarla menos. Esa es la traducción. La traducción original es amar menos. ¿Ok? La palabra aborrecer significa amar menos. Yo debo amar menos mis cosas y amar más y anhelar las cosas del Señor, porque son más ciertas, son más seguras, son más verdaderas y es la que me da vida eterna. Eso significa aborrecer, amar menos. Amén. Dice Mateo 24:9. Mateo 24:9. Dice así el Señor Jesús. Entonces, desde el 3, estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? El fin del siglo significa el fin de los tiempos. Siglo no es 100 años, se traduce tiempos. Respondiendo Jesús, ¿quién respondió? Jesús. El Señor Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Tenemos que estar mirando que nadie nos engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. Diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos van a venir diciendo yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy el Salvador. Jesús no era, yo sí soy el Cristo. Eso es lo que van a decir. Muchos han venido en eso, muchos. Y ahí hubo un señor que ya se murió, que se llama José de Jesús Miranda, Juan de Jesús Miranda, era un puertorriqueño. Y él decía que era
sucesor de Jesús. Y lo seguía gente por miles. Y él andaba con 12 guardaespaldas porque decía que Jesús tuvo 12. Entonces mi antecesor tuvo 12, yo también tengo que tener 12. Eso es. Y mire que cayeron miles. No estoy hablando de 100 ni de 20, miles. Y tiene iglesias por todo el mundo. Y allá en mi pueblito hermoso, Ibaguecito, también cayeron muchísimo, que tiene una iglesia. Y ese tipo a lo último después dijo que él era el anticristo. Y a todos sus miles que lo seguían en Estados Unidos, en Latinoamérica, en todas partes, les mandó a tatuar el 666. Porque es el número del hombre. Y entonces la gente lo seguía. Y el Señor dice, tengan cuidado porque vendrán muchos y los van a engañar. Y ese señor se murió porque tomaba trago al 100 y él decía, pero si mi sucesor tomaba mismo, yo tomo whisky. Mire, y la gente, ahí. Y el Señor ya los advirtió porque no leen las Escrituras. Esas personas que lo están siguiendo y aún todavía lo siguen estando muerto y está esperando que resucite. Pero la esposa cogió ahora esa iglesia y se hace llamar Melquisedec, no me acuerdo el nombre, ni me quiero acordar. Entonces, y está ahora liderando y ella se hace llamar Melquisedec. Melquisedec es un título que tiene el Señor Jesús, que es sacerdote del Dios, el Dios Altísimo. Imagínense. Pero la Escritura me estaba diciendo que yo tengo que estar presto porque van a venir muchos y me van a engañar. Porque vendrán muchos en el nombre del Señor Jesús diciendo que ellos son el Cristo, que Jesucristo no era el Cristo, que no era el verdadero Mesías, que no era el verdadero Dios. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice el Señor Jesús. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y vendrán y habrá pestes, estamos viendo eso, y hambres, hay hambre en mucha parte. Terremotos, lo estamos viendo y lo vemos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación. Ojo, acá lo importante, nos van a entregar a tribulación. ¿Qué es una tribulación? Una tribulación, cuando son estas tribulaciones son problemas grandísimos, son persecuciones. Mira, aquí el Señor me lo va a explicar. Dice, entonces nos entregarán a tribulación y os matarán y seréis aquí aborrecidos, si no es amar menos. Aquí sí la traducción es, te van a odiar de todas las gentes. ¿Por causa de quién? Por causa de mi nombre, dice el Señor Jesús. Por causa de mi nombre vamos a ser aborrecidos, nos van a odiar, nos van a matar por causa del nombre del Señor Jesús. ¿Ve la importancia del nombre? ¿Ve la importancia de este mensaje? La importancia que el Señor ha puesto en esta congregación de que invoquemos su nombre. Porque de lo contrario, tú vas a seguir en coche, tú no vas a entender cuál es el mensaje, cuál es el verdadero mensaje de salvación cuando tú estás pasando de agache, estás pasando de vacaciones en el Evangelio. No. Llegar a la vida eterna dice clarito en Hechos 22, 14, dice que para que entremos al reino de los cielos, es necesario pasar por muchas. Hechos 14, 22 dice claramente, mi hermana, confirmando los ánimos de los discípulos se fueron a confirmar los ánimos de los otros discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe. Les estaban enseñando y diciéndoles, venga, permanezcan en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, los discípulos de Jesús nos dijeron, entren
Ellos dijeron, entraron en el paseo porque les tocó el paseo también, en el reino de Dios. Así que es un requisito, hermana y hermano, que si usted quiere entrar al reino de Dios, del reino del Señor Jesucristo, de nuestro Dios verdadero, tenemos que pasar por tribulaciones. Es muy importante el nombre, Romanos 10, 9, 15. Ya vamos a terminar, mis hermanitos. Regálenme, por favor, unos 5 minuticos y terminamos. Bueno, Romanos 10, 9, 15. Dice claramente: dice el Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Él mismo se levantó de los muertos porque Él es Dios, y yo después les doy las citas donde dice todo eso, porque eso es bíblico. Dios le levantó de los muertos, Él mismo toma su vida y Él mismo la levanta. Será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Mi hermana, usted y yo no vamos a ser avergonzados por creer en el Señor Jesús. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Dice 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ojo, no es solamente, sí, yo sé que, yo digo que el Señor Jesús es Dios, el Señor Jesucristo es Dios, no, pero si usted no sale la iniquidad, no le va a servir. Todo va concatenado, todo va unido. Dice la Escritura que la suma de la palabra es la verdad. Yo tengo que sumar todo para entender que con mi boca tengo que confesar que Jesús es el Señor, el Todopoderoso, el Dios verdadero, pero tengo que cumplir sus mandamientos. Pero tengo que pasar por tribulación. ¿Sí? Todo eso, ¿no? Porque es que somos muy, muy, muy fáciles de evadir las cosas, y no es así. Amén. Dice el Señor, mire que la palabra también me enseña que si yo pido todo en el nombre de Él, Él lo va a hacer. Tiene que tener fe. ¿Sí? Juan 16, 24, yo lo leo rápido. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Juan 16, 24, hasta ahora no habéis pedido en mi nombre, pero ojo, debemos pedir no para nuestros deleites, ojo, porque cuando el Señor dice que nosotros cuando oramos y pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites, amén. Entonces, es claro en eso. Seguimos acá, dice el Señor Jesús, Pastor. Hechos 4:12. Dígame, mi hermana, por favor. Pastor, no nos afanemos, estamos aprendiendo hartos y nos continuamos el próximo sábado. ¿Se puede? Bendiciones, Pastor. Tan bella. Sí, faltan unas citas que podemos seguir desarrollando para que esté en nombre del Señor Jesús. Si mis hermanos pastores, tiene razón mi hermana Esperanza, tiene razón, afán de que, ¿para dónde me voy yo ahorita? Si lo único que quiero irme es para el lado del Señor Jesús. Es allá donde debemos anhelar correr. Señor Jesucristo les bendiga.